El jefe de la mafia regresó temprano a casa, su criada gorda le susurró, «Cállate». La razón fue impactante. El motor del Bentley todavía zumbaba cuando Adrián Cole cruzó el umbral de su propia mansión 3 días antes de lo previsto, esperando silencio, esperando la quietud vacía y eficiente que definía su hogar cuando él no estaba ahí para llenarlo. En cambio, la mano de su ama de llaves se cerró sobre su antebrazo con una urgencia que ningún empleado jamás se había atrevido a mostrarle, y su voz, apenas un susurro, cortó a través de su irritación inicial como un cuchillo. «Quédese callado. Por favor, señor Cole. Su vida depende de esto». Adrián Cole había construido un imperio sobre la precisión y el control. A sus 41 años, dirigía lo que el mundo exterior conocía como una firma de inversión privada con sede en las afueras de Chicago, pero lo que sus socios, rivales, y las pocas autoridades que se atrevían a investigarlo entendían en privado, era algo mucho más antiguo y mucho más peligroso. La organización criminal más disciplinada de la región del Medio Oeste. Adrián no gritaba. Adrián no amenazaba innecesariamente. Adrián simplemente decidía, y las cosas pasaban exactamente como él las había decidido, porque había aprendido hace mucho tiempo que el verdadero poder residía en la certeza absoluta, no en la exhibición ruidosa. Su mansión, una extensa propiedad de piedra gris situada en 15 hectáreas de terreno privado bordeado por un bosque denso, funcionaba con la misma precisión mecánica que el resto de su vida. Un equipo de seguridad rotaba en turnos silenciosos. Un personal doméstico reducido pero altamente vetado mantenía cada superficie impecable. Y en el centro de esa operación doméstica estaba Marguerite Akefer, su ama de llaves durante los últimos 4 años, una mujer de complexión generosa y presencia tranquila cuya eficiencia silenciosa había hecho que Adrián, en las raras ocasiones en que pensaba en ella, la considerara casi tan invisible como el aire acondicionado o la plomería. Un componente funcional de su hogar que simplemente existía para que todo lo demás funcionara sin fricción. Ese jueves, sin embargo, todo cambió en el instante en que Marguerite tocó su brazo. Adrián había regresado antes debido a que una reunión en Nueva York había colapsado inesperadamente cuando el socio con quien se suponía debía encontrarse fue arrestado esa misma mañana por cargos completamente no relacionados a los negocios de Adrián, pero suficientemente alarmantes para que Adrián decidiera que la discreción exigía retirarse inmediatamente en lugar de arriesgarse a ser visto cerca de la controversia. Había volado de vuelta sin anunciar su regreso, algo que rara vez hacía, prefiriendo la previsibilidad de horarios anunciados que permitían que su equipo de seguridad se preparara adecuadamente. Al entrar por la puerta principal, cargando solo su maletín y el peso de la irritación de un día desperdiciado, la primera cosa que notó fue el silencio equivocado. No el silencio funcional y ordenado que normalmente encontraba, sino algo más tenso, algo que vibraba con una energía contenida que sus instintos, honrados durante años de navegar un mundo donde los errores de percepción costaban vidas, reconocieron inmediatamente como peligro. Marguerite había aparecido desde el pasillo lateral que llevaba hacia la cocina, moviéndose con una rapidez silenciosa que contrastaba marcadamente con su paso normalmente mesurado. Su mano se había cerrado sobre el antebrazo de Adrián antes de que él pudiera siquiera formular una pregunta sobre por qué ella no lo había recibido en la puerta como protocolo dictaba. «Quédese callado», había susurrado, sus ojos oscuros cargando una intensidad que Adrián nunca antes había presenciado en los 4 años que había trabajado para él. «Por favor, señor Cole. Su vida depende de esto». Adrián había sentido su cuerpo entero congelarse en la respuesta instintiva y entrenada de años operando en un mundo donde tal advertencia nunca era dada casualmente. Sus ojos habían escaneado rápidamente el vestíbulo, buscando cualquier señal visible de la amenaza que Marguerite claramente percibía, pero todo parecía normal en la superficie, las decoraciones habituales, la iluminación estándar, ningún signo obvio de intrusión o peligro inmediato. «¿Qué está pasando?», había murmurado Adrián, su voz reducida a un susurro apenas audible, su mano moviéndose instintivamente hacia el arma que siempre llevaba oculta bajo su chaqueta a medida. Marguerite había negado con la cabeza urgentemente, sus dedos apretando su brazo con una fuerza que sugería que la situación era genuinamente crítica. «No aquí», había susurrado de vuelta. «Sígame». Silenciosamente. Lo que siguió fueron los minutos más desconcertantes que Adrián había experimentado en años, mientras seguía a su ama de llaves a través de pasillos que conocía íntimamente, pero navegados ahora con una cautela silenciosa que transformaba completamente el espacio familiar en algo cargado de tensión desconocida. Marguerite lo había guiado no hacia su estudio principal o cualquiera de las áreas de recepción formal,
sino hacia una pequeña sala de estar privada adyacente a la cocina, un espacio que Adrián rara vez usaba, generalmente reservado para el personal doméstico durante sus descansos. Solo una vez que estuvieron dentro de esta sala, con la puerta cerrada firmemente detrás de ellos, Marguerite finalmente había soltado el brazo de Adrián y había permitido que su postura se relajara ligeramente, aunque la tensión seguía siendo evidente en cada línea de su cuerpo. «Explíquese ahora mismo», había exigido Adrián, su voz cargando la autoridad fría que raramente necesitaba emplear con su personal doméstico, quienes generalmente cumplían instrucciones sin necesidad de tal firmeza. «Hay hombres en su propiedad, señor Cole», había comenzado Marguerite, su voz todavía baja pero ahora más controlada, sugiriendo que había estado esperando este momento de poder finalmente explicar la situación completa. «Llegaron hace aproximadamente 40 minutos, mientras yo estaba supervisando la entrega semanal de provisiones en la puerta trasera de servicio. Los vi a través de las cámaras de seguridad del área de servicio, 3 hombres, moviéndose hacia el ala este de la propiedad, específicamente hacia su estudio y la bóveda de seguridad». Adrián había sentido su sangre helarse ante esta información, su mente calculando rápidamente las implicaciones. La bóveda de seguridad en su ala este contenía no solo documentación financiera sensible relacionada con sus operaciones legítimas e ilegítimas, sino también registros que, si caían en las manos equivocadas, ya fuera rivales criminales o autoridades federales, podrían desmantelar completamente años de construcción cuidadosa de su imperio. ¿Por qué no activó la alarma de seguridad inmediatamente?, había preguntado Adrián, su voz cargando una tensión creciente mientras procesaba la gravedad de esta intrusión aparente. «Porque reconocí a uno de los hombres, señor Cole», había respondido Marguerite, su expresión seria mientras continuaba su explicación. «Es Theodore Blackwood». El nombre había golpeado a Adrián con la fuerza de un impacto físico. Theodore Blackwood había sido, hasta hace 6 meses, uno de los lugartenientes más confiables dentro de la organización de Adrián, responsable de supervisar operaciones significativas en el lado sur de la ciudad. Adrián lo había despedido, en los términos más definitivos posibles dentro de su mundo, después de descubrir evidencia de que Blackwood había estado desviando fondos y potencialmente cooperando con investigadores federales para construir un caso contra la organización a cambio de inmunidad personal. «Blackwood está muerto», había dicho Adrián automáticamente, refiriéndose al hecho de que había ordenado personalmente la eliminación de Blackwood después de descubrir su traición, un hecho que había sido confirmado por sus lugartenientes de confianza y que Adrián había considerado un asunto completamente cerrado y resuelto. «Aparentemente no, señor Cole», había respondido Marguerite, su voz cargando una gravedad que sugería que entendía completamente la implicación devastadora de lo que estaba revelando. «O al menos, el hombre que vi en las cámaras se parecía inconfundiblemente a las fotografías que he visto de él en los archivos de seguridad de la propiedad». Adrián había sentido su mente acelerándose, calculando rápidamente las implicaciones de esta revelación impactante. Si Blackwood realmente había sobrevivido a lo que se suponía había sido su eliminación, esto sugería una traición mucho más profunda y peligrosa de lo que Adrián había anticipado originalmente, potencialmente involucrando a alguien dentro de su propia organización que había facilitado la supervivencia y el regreso encubierto de Blackwood. «¿Qué más viste?», había preguntado Adrián, su voz ahora completamente enfocada, la irritación inicial sobre el día desperdiciado en Nueva York completamente olvidada ante esta crisis de seguridad mucho más inmediata y potencialmente letal. Marguerite había continuado su explicación metódica, revelando que había observado a los 3 hombres moviéndose con familiaridad evidente a través de la propiedad, sugiriendo un conocimiento detallado del diseño de la casa y los patrones de seguridad que solo alguien con acceso interno previo poseería. Habían evitado hábilmente las áreas cubiertas por las cámaras de seguridad más obvias, sugiriendo un conocimiento específico de los puntos ciegos en el sistema de vigilancia de la propiedad. «Desactivé silenciosamente las alarmas audibles antes de que pudieran activarse automáticamente», había explicado Marguerite, revelando un nivel de sofisticación técnica que sorprendió genuinamente a Adrián, quien nunca había considerado que su ama de llaves poseyera tal conocimiento sobre los sistemas de seguridad complejos de su propiedad. Sabía que si las alarmas se activaban mientras estaban todavía dentro de la propiedad, podrían tomar medidas desesperadas, posiblemente violentas, especialmente si se dieran cuenta de que habían sido descubiertos antes de completar lo que sea que vinieron a hacer. «¿Cómo sabe usted cómo desactivar mis sistemas de seguridad?», había preguntado Adrián,
una nueva capa de sospecha entrando en su voz mientras consideraba la posibilidad de que Marguerite misma pudiera estar involucrada de alguna manera en esta situación en lugar de genuinamente tratando de protegerlo. Marguerite había sostenido su mirada directamente, sin flaquear ante la sospecha evidente en su tono. Porque hace 2 años, señor Cole, cuando su anterior jefe de seguridad, el señor Reeves, estaba capacitando a su reemplazo, yo estaba presente supervisando la limpieza del área durante esa capacitación, y presté atención cuidadosa porque consideré que era información importante saber en caso de una emergencia, exactamente como esta. Nunca antes había necesitado usar ese conocimiento, pero me alegra haberlo retenido. Esta explicación, aunque plausible, todavía dejaba a Adrián sintiéndose incómodamente vulnerable ante el hecho de que su ama de llaves poseyera conocimiento técnico tan sensible sobre sus sistemas de seguridad sin que él lo hubiera sabido previamente. Sin embargo, la urgencia de la situación actual requería que pusiera tales preocupaciones a un lado temporalmente para enfocarse en la amenaza inmediata. Necesito llegar a mi caja fuerte personal en mi dormitorio, había dicho Adrián, refiriéndose a un compartimento de seguridad separado que contenía tanto armas adicionales como un dispositivo de comunicación directa hacia su equipo de seguridad principal, quienes normalmente estarían estacionados en un edificio separado en el perímetro de la propiedad, pero que claramente no habían sido alertados sobre esta intrusión dado que Marguerite había desactivado deliberadamente las alarmas automáticas. Es demasiado arriesgado, señor Cole, había respondido Marguerite inmediatamente, su voz cargando una autoridad inesperada que sugería que había estado pensando estratégicamente sobre este problema durante los minutos antes de que Adrián llegara. Su dormitorio está ubicado directamente adyacente al estudio donde vi a los hombres dirigiéndose. Si intenta moverse en esa dirección, existe una probabilidad significativa de encuentro directo antes de que pueda acceder a cualquier recurso adicional de seguridad. Entonces, ¿qué sugiere exactamente?, había preguntado Adrián, una frustración genuina emergiendo mientras se daba cuenta de que estaba efectivamente atrapado en su propia casa, dependiendo de las decisiones estratégicas de su ama de llaves en lugar de poder ejercer el control directo al que estaba acostumbrado en prácticamente todos los aspectos de su vida. Marguerite había producido entonces, para el genuino asombro de Adrián, un teléfono móvil desechable de su bolsillo, un dispositivo que claramente no era su teléfono personal habitual. Contacté ya a Marcus Webb, había explicado, refiriéndose al actual jefe de seguridad de Adrián, un hombre que Adrián había contratado hace 18 meses después de que su predecesor se retirara, y en quien Adrián confiaba implícitamente basándose en años de referencias sólidas dentro de círculos de seguridad privada de alto nivel. Le envié un mensaje de texto codificado inmediatamente después de identificar la amenaza, usando un protocolo de emergencia que discutimos hace varios meses cuando me capacitó sobre procedimientos apropiados en caso de una situación de seguridad comprometida. Adrián había sentido una mezcla compleja de alivio y sorpresa continuada ante esta revelación, dándose cuenta de que Marguerite había estado operando con un nivel de preparación y conocimiento estratégico que iba mucho más allá de lo que cualquier ama de llaves típica poseería, sugiriendo capas de su personalidad y capacidades que Adrián nunca había considerado explorar durante los 4 años que ella había trabajado en su hogar. ¿Por qué nunca mencionó tener este tipo de entrenamiento o preparación?, había preguntado Adrián, genuina curiosidad mezclándose ahora con su preocupación continua sobre la situación de seguridad inmediata. Marguerite había ofrecido una sonrisa tensa pero genuina, la primera expresión de algo aparte de urgencia pura que Adrián había visto desde que ella lo interceptó en el vestíbulo. Porque, señor Cole, con todo respeto, usted nunca me preguntó sobre mi historial antes de contratarme más allá de referencias básicas de empleo doméstico. Antes de trabajar en administración de hogares privados, pasé 8 años en las Fuerzas Armadas, incluyendo capacitación especializada en protocolos de seguridad y protección personal. Elegí esta carrera posterior en trabajo doméstico privado precisamente porque ofrecía la estabilidad y la vida más tranquila que buscaba después de mi servicio, pero mantuve mis habilidades actualizadas por razones personales, incluyendo la comprensión de que trabajar en hogares de individuos de alto perfil, como usted, podría eventualmente requerir tal preparación. Esta revelación había transformado completamente la comprensión de Adrián sobre la mujer que había trabajado silenciosamente en su hogar durante 4 años, alguien que él había categorizado mentalmente como parte del mobiliario funcional de su vida. Ahora reconociendo que ella poseía una historia y capacidades significativamente más complejas y valiosas de lo que él jamás había considerado o preguntado. Antes de que Adrián pudiera procesar completamente esta información reveladora,
el teléfono desechable de Marguerite había vibrado con un mensaje entrante. Ella lo había revisado rápidamente, su expresión cambiando a algo que sugería alivio cauteloso. Marcus y su equipo están posicionándose ahora, había informado a Adrián. Confirma que reconoce la descripción que le di de Blackwood y sugiere que probablemente están tratando de acceder a documentación específica en su bóveda relacionada con las operaciones que fueron comprometidas cuando Blackwood traicionó originalmente a la organización. Posiblemente buscando evidencia adicional para completar un caso contra usted en cooperación con investigadores federales, dado que aparentemente sobrevivió al intento de eliminación. Adrián había sentido una ola de alivio genuino ante saber que su equipo de seguridad profesional ahora estaba movilizándose apropiadamente para manejar esta amenaza. Pero también una preocupación renovada sobre las implicaciones más amplias de lo que esta situación revelaba sobre posibles brechas de seguridad dentro de su organización que habían permitido que Blackwood sobreviviera y potencialmente coordinara este regreso encubierto. Durante los siguientes 20 minutos, mientras esperaban en la relativa seguridad de la pequeña sala de estar, Marguerite había continuado monitoreando actualizaciones a través de mensajes de texto codificados con Marcus, proporcionando a Adrián actualizaciones periódicas mientras el equipo de seguridad trabajaba metódicamente para localizar y neutralizar la amenaza sin alertar a los intrusos sobre su presencia hasta que estuvieran posicionados apropiadamente para una intervención segura y efectiva. Durante este periodo de espera tensa, Adrián había encontrado su perspectiva sobre Marguerite transformándose fundamentalmente. La mujer que había considerado simplemente una empleada doméstica eficiente pero esencialmente invisible se revelaba ahora como alguien con profundidad significativa, inteligencia estratégica aguda y un nivel de lealtad y protección hacia el que iba mucho más allá de lo que cualquier relación empleador-empleado típica requeriría. ¿Por qué se arriesgó de esta manera por mí?, había preguntado Adrián durante un momento de calma en su espera, genuina curiosidad reemplazando gran parte de su tensión inicial mientras consideraba las implicaciones más profundas de las acciones de Marguerite ese día. Podría simplemente haber activado las alarmas estándar y dejado que la situación se desarrollara según protocolos normales, o incluso podría haberse retirado silenciosamente de la propiedad para protegerse a sí misma sin involucrarse tan directamente en gestionar esta crisis. Marguerite había considerado la pregunta cuidadosamente antes de responder, su expresión sugiriendo que estaba genuinamente reflexionando sobre sus propias motivaciones en lugar de simplemente ofrecer una respuesta superficial y conveniente. Señor Cole, he trabajado en su hogar durante 4 años, finalmente respondió. Durante ese tiempo, aunque nuestra relación ha sido estrictamente profesional, he observado consistentemente que usted, a pesar de la reputación que ciertamente posee en ciertos círculos, siempre ha tratado a su personal doméstico con respeto genuino y justicia. Nunca ha sido cruel innecesariamente, siempre paga generosamente y a tiempo, y ha demostrado en numerosas ocasiones pequeñas pero significativas que reconocen nuestra humanidad, incluso si nunca hemos tenido conversaciones profundamente personales. Continuó, su voz cargando una sinceridad genuina que Adrián encontró inesperadamente conmovedora dado el contexto tenso de su conversación actual. Cuando mi hermano estaba luchando contra el cáncer hace 2 años, usted, sin que yo tuviera que pedirlo explícitamente, ajustó mi horario para permitirme tiempo adicional para visitarlo en el hospital, y cuando finalmente falleció, cubrió completamente los gastos funerarios sin que yo supiera que usted había hecho esto hasta que la funeraria mencionó que la cuenta ya había sido saldada. Adrián había sentido una punzada de reconocimiento incómodo, recordando vagamente haber autorizado tales arreglos, pero sin haber considerado en ese momento que representaran algo más allá de gestión práctica de recursos humanos apropiados para mantener la eficiencia de su personal doméstico. Ese tipo de decencia genuina, incluso cuando no es públicamente reconocida o incluso completamente entendida por quien la recibe, genera lealtad genuina, señor Cole, continuó Marguerite. Cuando vi a esos hombres moviéndose sigilosamente por su propiedad hoy, mi primera reacción no fue calcular cómo esto podría afectarme personalmente o cómo podría distanciarme de la situación para protegerme a mí misma. Fue una preocupación genuina e inmediata por su seguridad, la seguridad de un hombre que, a pesar de las complejidades evidentes de su vida profesional que elijo no cuestionar directamente, ha demostrado consistentemente ser justo y considerado conmigo como individuo. Antes de que Adrián pudiera formular una respuesta apropiada a esta revelación genuinamente conmovedora sobre cómo era percibido por alguien que había trabajado silenciosamente en su hogar durante años, el teléfono de Marguerite había vibrado nuevamente con una actualización final. Ella lo había leído rápidamente,
su expresión relajándose visiblemente en alivio genuino. Marcus confirma que la situación ha sido neutralizada exitosamente, informó a Adrián. Los 3 hombres, incluyendo a Blackwood, han sido detenidos sin ningún disparo o violencia significativa. Aparentemente estaban efectivamente buscando documentación específica para fortalecer un caso de cooperación con investigadores federales, exactamente como Marcus había sospechado. Adrián había sentido una ola masiva de alivio recorrer su cuerpo, pero también reconoció inmediatamente que esta crisis, aunque resuelta exitosamente en el momento inmediato, revelaba vulnerabilidades significativas en su organización que requerirían atención cuidadosa y posiblemente cambios estructurales importantes en cómo manejaba tanto la seguridad de su propiedad personal como los protocolos relacionados con supuestas eliminaciones de amenazas dentro de su organización criminal. En las semanas que siguieron a este evento dramático y potencialmente devastador, Adrián se encontró reconsiderando fundamentalmente no solo sus protocolos de seguridad, sino también su perspectiva más amplia sobre las relaciones dentro de su vida personal y profesional. La revelación sobre el trasfondo militar de Marguerite y su lealtad genuina había servido como un catalizador inesperado para que Adrián examinara más cuidadosamente cómo había estado operando su vida, frecuentemente tratando a las personas a su alrededor, incluso aquellas en quienes confiaba implícitamente para tareas prácticas diarias, como componentes funcionales en lugar de individuos completos con sus propias historias, capacidades y potencial de lealtad genuina. Adrián había promovido formalmente a Marguerite a una posición de consejera de seguridad personal, reconociendo oficialmente sus capacidades significativas y asegurando que su experiencia y perspicacia estratégica fueran utilizadas de maneras que reflejaran apropiadamente su valor genuino, en lugar de permanecer confinadas a tareas domésticas rutinarias que claramente subutilizaban sus habilidades considerables. Nunca esperé que mi día terminara con una promoción inesperada después de pasar la tarde escondiéndome de intrusos potencialmente peligrosos en mi propia casa, había comentado Adrián con un humor seco durante la conversación donde formalizó este cambio de posición. Algo cerca de una broma genuina que representaba una suavización notable en su comportamiento generalmente serio y controlado. Marguerite había sonreído genuinamente ante este comentario, su relación con Adrián habiendo evolucionado significativamente durante las semanas posteriores al incidente, desde la dinámica estrictamente profesional y distante que había caracterizado sus primeros 4 años trabajando juntos, hacia algo que comenzaba a sentirse más como un respeto mutuo genuino y colaboración, aunque manteniendo apropiadamente las líneas profesionales dado el contexto complejo de sus roles respectivos. Adrián también había iniciado una investigación exhaustiva sobre cómo Blackwood había logrado sobrevivir a lo que se suponía había sido su eliminación definitiva, descubriendo eventualmente que uno de sus lugartenientes de mayor confianza había sido sobornado para falsificar la confirmación de la eliminación, permitiendo que Blackwood escapara y eventualmente cooperara con investigadores federales mientras Adrián permanecía completamente inconsciente de esta traición significativa dentro de su propia organización. Esta revelación adicional había llevado a Adrián a implementar cambios estructurales significativos dentro de su organización criminal, estableciendo protocolos de verificación más rigurosos y reduciendo significativamente el número de personas con conocimiento directo de operaciones sensibles, cambios que, aunque diseñados principalmente para proteger sus intereses criminales continuos, también resultaron inesperadamente en una organización general más eficiente y menos propensa a traiciones internas devastadoras. Sin embargo, quizás el cambio más significativo y duradero que emergió de este incidente dramático fue la transformación gradual en cómo Adrián abordaba las relaciones en su vida en general, comenzando a reconocer y valorar más genuinamente las contribuciones y humanidad completa de las personas a su alrededor, en lugar de categorizarlas simplemente basándose en su utilidad funcional inmediata para sus objetivos personales y profesionales. Creo que aprendí algo importante ese día que Blackwood casi logra completar su misión de venganza y exposición, reflexionó Adrián meses después, durante una conversación con Marguerite mientras revisaban juntos protocolos de seguridad actualizados para la propiedad. Aprendí que el verdadero poder y la verdadera seguridad no vienen únicamente de control absoluto y vigilancia constante, sino también de construir relaciones genuinas basadas en respeto mutuo y decencia consistente, relaciones que generan lealtad genuina precisamente porque no son forzadas o transaccionales, sino auténticas. Marguerite había asentido pensativamente ante esta reflexión, reconociendo la profundidad genuina del crecimiento personal que Adrián había experimentado durante los meses posteriores al incidente. Y creo que aprendí, señor Cole,
que a veces las personas que parecen más peligrosas o complicadas en la superficie, dado el contexto de sus vidas profesionales, pueden poseer capas de decencia genuina y capacidad de crecimiento que quizás ni ellos mismos reconocen completamente hasta que son puestos a prueba por circunstancias extraordinarias. Esta historia notable de Adrián Cole y Marguerite Akefer nos recuerda una verdad profunda sobre la naturaleza compleja de las relaciones humanas y el potencial de transformación genuina, incluso en contextos aparentemente improbables. A menudo, subestimamos significativamente a las personas en nuestras vidas basándonos en roles superficiales o categorías convenientes, sin reconocer las profundidades genuinas de experiencia, capacidad y lealtad potencial que pueden poseer. El incidente dramático que casi costó la vida y la libertad de Adrián sirvió inesperadamente como un catalizador poderoso, no solo para revelar peligros inmediatos y traiciones dentro de su organización, sino también para catalizar un crecimiento personal genuino sobre la importancia de tratar a todas las personas en nuestras vidas con respeto y decencia consistente, reconociendo que tales acciones, incluso cuando no son motivadas por cálculo estratégico, pueden generar lealtad y protección genuinas de maneras que ningún nivel de control autoritario